Alzad bandera en la tierra, tocad trompeta en las naciones, preparad pueblos, juntad los reinos. Así ha dicho Jehová, he aquí que yo juzgo tu causa y haré tu venganza. Le presentamos el programa Tocad trompeta en las naciones y decid, tu Redentor viene pronto. Gracias, Edwin. Bendiciones, mis amados hermanos. La paz y la gracia de nuestro Señor y Salvador Jesús sea con cada uno de ustedes el día de hoy. En el programa de hoy vamos a estudiar sobre cómo entender la obra de Dios. Esta es la comisión que el Espíritu de Dios nos ha establecido para el programa del día de hoy. Dios está presente en todo lugar. Todos nosotros lo sabemos perfectamente. Dios está presente en todo lugar, precisamente porque Dios es omnipresente. Pero déjeme decirle algo, Dios no está obrando en todo lugar. No por el hecho de que Dios es omnipresente y que está en todo lugar, quiere decir de que Dios está obrando en todo lugar. ¿Dónde está obrando la mano de Dios entre nosotros? ¿Y qué es lo que Él está haciendo? Y es importante que nosotros entendamos acerca de esto, porque muchas veces podríamos pasar por alto el momento y la oportunidad de ver y de entrar dentro de la obra de Dios, dentro de lo que Dios está haciendo. Y es precisamente la enseñanza que la palabra nos entrega el día de hoy. Le invito para que abramos las Sagradas Escrituras y vamos a ir al Evangelio de Mateo en el capítulo 9. Vamos a leer los versículos 15, 16 y 17. Leemos versículo 15: y Jesús les dijo: ¿pueden los que son de bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Mas vendrán días cuando el esposo será quitado de ellos, y entonces ayunarán. Versículo 16: nadie echa remiendo de paño recio en vestido viejo, porque el tal remiendo tira del vestido y se hace peor la rotura. Y versículo 17: ni echan vino nuevo en cueros viejos. De otra manera, los cueros se rompen y el vino se derrama y se pierden los cueros. Mas echan el vino nuevo en cueros nuevos, y lo uno y lo otro se conserva juntamente. En estos 3 versículos que hemos leído, el Señor nos está presentando 3 escenarios para que nosotros podamos entender por medio del Espíritu Santo dónde está obrando Dios. Pues Dios podría estar obrando en nuestro entorno, en nuestro alrededor. Inclusive, déjeme ir un poquito más de forma específica, Dios podría estar obrando en nuestra casa y nosotros no darnos cuenta de que Dios está obrando y de lo que Él está haciendo entre nosotros. ¿Qué es lo que Dios está haciendo? Y esto es bien importante porque muchas veces podemos pasar los tiempos que Dios ha determinado para establecer visitación a su pueblo, visitación a una generación, visitación a una familia, visitación a una persona. Y por no saber cómo es que Dios obra, perdemos la oportunidad. La obra de Dios tiene el propósito de establecer precisamente esto mismo, un tiempo de redención en el lugar que Él está visitando. Así que este texto que hemos leído, palabras directas, enseñanza directa de nuestro Señor y Salvador Jesús,
Nos está presentando 3 escenarios para que nosotros podamos entender cómo es que Dios obra, dónde es que Dios está obrando, qué es lo que Él está haciendo, y para poder seguir instrucciones de lo que Él quiere que nosotros hagamos. Vayamos al primer escenario, versículo 15. Dice, y Jesús les dijo, ¿pueden los que son de bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Mas vendrán días cuando el esposo será quitado de ellos y entonces ayunarán. Este texto es una respuesta que Jesús le entregó a los discípulos de Juan. Para poder entender entonces qué es lo que Jesús está estableciendo, vamos a leer el versículo 14, justamente para que ahora podamos ver y entender la respuesta de Jesús. Observe el versículo 14. Entonces los discípulos de Juan vienen a él diciendo, ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan? Allí entonces está la respuesta de Jesús cuando les dice, ¿pueden los que son de bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Y aquí viene la enseñanza que la palabra del Señor nos entrega en este día y la instrucción que nosotros debemos de establecer, de seguir. El llamado de Dios es para hacer según Él lo ha determinado para ese momento y para ese lugar. La obra de Dios no se trabaja por rutina. Y lo voy a volver a repetir. La obra de Dios no se trabaja por rutina. Dios no obra en medio de los rituales de las personas. Y esto es algo de lo cual nosotros, hombres y mujeres de fe, tenemos que despojarnos, tenemos que descontaminarnos. Porque muchos, cuando hemos venido al evangelio del reino de los cielos, hemos venido con todo el bagaje que aprendimos en el mundo, con todos los conocimientos que recibimos en el mundo, con todas las prácticas, con todas las conductas que recibimos en el mundo. Y de todo ello tenemos nosotros que descontaminarnos. Cuando estábamos en el mundo, aprendimos que las cosas se tienen que hacer por rutina, que hay que mantener una rutina que es equivalente a rituales, que todo se tiene que hacer, inclusive hasta en horas específicas, a tal hora tal cosa, a tal otra hora tal otra cosa, a tal hora tal cosa. La obra de Dios, óigalo bien, porque esto es bien importante, la obra de Dios no se desarrolla por rutina. El hombre que cae en rutina, la mujer que cae en rutina, se sale de la obra de Dios, porque Dios no opera por medio de rutinas. Vea lo que dice en Lucas capítulo 10, versículo 38 al 42. Otro ejemplo para que nosotros podamos ver cómo es que Dios obra, dónde es que Dios está obrando. ¿Dónde es que Dios está obrando? Donde no hay rutina, donde el hombre no sigue rituales. Allí es donde Dios obra. Vean lo que dice Lucas capítulo 10, versículo 38 al 42. Y aconteció que yendo, entró él en una aldea, y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Y ésta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. Empero Marta se distraía en muchos servicios y sobreviniendo dice, Señor, ¿no tienes cuidado que mi hermana me deja servir sola? Dile pues que me ayude. Pero respondiendo Jesús le dijo, Marta, Marta, cuidadosa estás y con las muchas cosas estás turbada. Empero una cosa es necesaria y María escogió la buena parte, la cual no le será quitada.
Era la primera vez que Jesús visitaba el hogar de Lázaro, María y Marta. La primera vez. Por lo tanto, nosotros podemos entender perfectamente a Marta. Trataba de agradar al Señor preparando la cena de esa misma noche. Todo lo que Marta estaba haciendo, lo estaba haciendo para el Señor. No estaba ocupada en quehaceres sin mayor sentido. Estaba preparando la comida para ese día. Lo estaba haciendo para el Señor. Pero llegó el momento cuando se da cuenta de que María, la hermana menor, se sentó a los pies de Jesús para escuchar la enseñanza, para escuchar la instrucción de Jesús. ¿Dónde está operando Dios? ¿Dónde está obrando Dios? ¿Dónde está la mano de Dios? La obra de Dios, la mano de Dios, la obra de Dios se desarrolla cuando el hombre entiende que es necesario romper la rutina. Yo tengo que romper esta rutina, yo tengo que romper este ritual, yo tengo que dejar de hacer las cosas por hábito. Porque Marta, Marta, turbada estás con los muchos quehaceres, pero María escogió la buena parte, la cual no le será quitada. Y esto es la primera instrucción que nos presenta el versículo 15. La obra de Dios no se desarrolla por rutina. Y el hombre de fe, la mujer de fe tiene que saber romper esquemas. Tiene que aprender a romper bosquejos. Tiene que aprender que Dios no está sujeto a una rutina. Si Dios se manifestó el día de hoy de esta forma, no quiere decir de que la próxima semana se va a manifestar de la misma forma como se manifestó hoy. Y esto es el engaño de muchas personas, de querer repetir las ocasiones, de querer repetir los eventos, de querer repetir las mismas situaciones. Otro ejemplo lo tenemos en el caso de Pedro, de Juan y Jacobo, cuando Jesús se transfiguró ante ellos y se manifiestan Elías y Moisés. Pedro dice, bueno es que nos quedemos aquí, hagamos 3 pabellones y nos quedamos aquí, detengamos el tiempo, detengamos el mundo. Y esto es lo que no debemos de hacer. Nosotros tenemos que entender que Dios es un Dios creador y Él determina cómo se ha de manifestar en cada momento. Sabe que la vida de David precisamente nos muestra cómo Dios obra, cómo Dios actúa de formas diferentes cada vez, cada momento. ¿Dónde está operando Dios? ¿Dónde está la obra de Dios? Dios se manifiesta cuando el hombre aprende, cuando la mujer aprende a romper patrones, a romper rutinas, a romper bosquejos y se dispone para que Dios opere. Hay algo en las Sagradas Escrituras que nosotros tenemos que entender. En el caso de Elías, por ejemplo, cuando Dios llama a Elías y le dice, escóndete por 3 años y medio, lo envía al arroyo de Querit. Dice la Escritura de que bebía agua del arroyo y un cuervo le alimentaba. Según la ley mosaica, el cuervo es un animal inmundo. Y si nosotros consideramos que habían comenzado 3 años y medio de sequía, aquella carne que el cuervo le llevaba a Elías tendría que haber sido entonces carne de animales que caían muertos en los campos. Por lo tanto, un animal inmundo le llevaba carne de animales muertos que según la ley mosaica no se podía ingerir. Sin embargo, allí estaba la obra de Dios.
allí estaba la mano de Dios. Porque cuando el hombre cae en rutina, no, estoy acostumbrado a que Dios se manifieste de esta manera, estoy acostumbrado a actuar de esta forma, y allí es cuando Dios se manifiesta, entonces el hombre se sale completamente de lo que Dios quiere hacer en la vida de él. Pastora. Pastor, tenemos el caso de Naamán en Segunda de Reyes 5, y dice: y Naamán se fue enojado, diciendo: y aquí yo decía para mí, saldrá él luego, y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios, y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Más adelante sus criados le dicen: Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no la harías? Cuánta más diciéndote: lávate y serás limpio. Dios no opera en rituales que el hombre establece. Para entonces poder ver la mano de Dios y donde Dios está obrando, tenemos que aprender a romper con patrones, a romper con esquemas, a romper con bosquejos. Vayamos al versículo 16 ahora. Estamos en Mateo capítulo 9. En el versículo 16 veamos el otro escenario que se nos presenta y la otra instrucción que el Espíritu de Dios nos está entregando el día de hoy. Dice: y nadie echa remiendo de paño recio en vestido viejo, porque el tal remiendo tira del vestido y se hace peor la rotura. De nuevo, la palabra de Jesús es en respuesta a lo que momentos atrás, segundos atrás, con los discípulos de Juan y con los fariseos, Jesús les está respondiendo. Así que vayamos al versículo 11 para poder entender cuál es la instrucción del versículo 16. Versículo 11 dice: y viendo esto, los fariseos dijeron a sus discípulos: ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Y entonces allí viene la respuesta del versículo 16: nadie echa remiendo de paño recio en vestido viejo, porque el tal remiendo tira del vestido y se hace peor la rotura. ¿Dónde está obrando Dios? ¿En qué consiste la obra de Dios? ¿Qué es lo que Dios está haciendo? Y la instrucción del versículo 16 es, escuche esto: la obra de Dios se hace con conocimiento y con instrucción del Espíritu Santo. Repito, la obra de Dios se hace con conocimiento y con la dirección del Espíritu de Dios. Quiero leer nuevamente el versículo 16. Nadie echa remiendo de paño recio en vestido viejo. Y yo lo que tengo que decir aquí es lo siguiente: eso lo hacen los que saben. Pero los que no saben ponen cualquier trozo de tela. Y por esto entonces es que nosotros tenemos que entender que la obra de Dios se hace con conocimiento y con instrucción del Espíritu Santo. ¿Dónde está el fallo de muchos hombres de fe? ¿Dónde está el fallo de muchas mujeres de fe? Porque quieren hacer las cosas con su propia inventiva. Porque sin consultarle a Dios acerca de lo que conviene hacer y de lo que es más adecuado, deciden hacer por su propia iniciativa. ¿Dónde está obrando Dios? Dios obra cuando el hombre, cuando la mujer actúa con base en el conocimiento y la instrucción del Espíritu Santo. Proverbios capítulo 20, versículo 18 dice esta palabra: los pensamientos con el consejo se ordenan, y con industria se hace la guerra. También en Proverbios, en el capítulo 24, en el versículo 6, porque con ingenio
harás la guerra, y la salvación está en la multitud de consejeros. ¿Dónde está obrando Dios? Donde hay conocimiento y dirección del Espíritu Santo. ¿Acaso no hemos leído nosotros en la epístola del apóstol Pablo a los romanos que dice que los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios? En otras palabras, el hombre de fe, la mujer de fe, es la que recibe instrucción para saber lo que debe hacer. ¿Dónde está el fallo de hombres y mujeres que se salen de la voluntad de Dios? En hacerlo sin consultar, en hacerlo sin conocimiento, sencillamente de la forma que mejor les pareció hacer o encontrar la respuesta. El profeta dice claramente: mi pueblo fue llevado cautivo por falta de conocimiento. El pueblo que camina sin instrucción del Espíritu de Dios es un pueblo que tarde o temprano caerá en un hoyo y no podrá salir de él hasta que no entienda en qué consistió su fallo. Por eso, la segunda instrucción que Jesús nos entrega, camina con conocimiento, camina con instrucción del Espíritu de Dios. El hecho de llamarnos hombres y mujeres de fe es porque recibimos instrucción del Señor para actuar y hacer, inclusive decir lo que Él quiere que nosotros digamos. Vayamos al tercer escenario, versículo 17, y tercera instrucción que la palabra nos entrega el día de hoy. Ni echan vino nuevo en cueros viejos, de otra manera los cueros se rompen y el vino se derrama y se pierden los cueros. Mas echan el vino nuevo en cueros nuevos, y lo uno y lo otro se conserva juntamente. Esta instrucción se parece a la del versículo 16. Es decir, versículo 16 y versículo 17 pareciera que está hablando acerca de lo mismo. Pero hay una pequeña diferencia en el versículo 17 que lo hace diferente a la instrucción del versículo 16. Y aquí en el versículo 17 nos están presentando una industria vinícola. ¿Qué es lo que el que produjo uvas está buscando? ¿Está buscando beneficios temporales o está buscando resultados? ¿Qué es lo que está buscando? Porque no solamente se trata de pisar las uvas para que extraiga el jugo y eso se convierta en vino. No se trata solamente de eso. Se trata de curar el extracto de las uvas para que adquiera un sabor. Y hay algo que quiero añadir aquí. Cuando la palabra habla de vino, no debemos nosotros de tratar de entenderlos desde la perspectiva contemporánea, porque cuando hablamos contemporáneamente de vino, pues esto tiene licor. En el tiempo antiguo, ese proceso no se daba. Así que, ¿qué es lo que el agricultor, el vinícola, está buscando? Está buscando beneficios temporales, es decir, machaquemos la uva, tenemos el extracto de jugo y el extracto de uva y entonces lo podemos vender. ¿O está buscando resultados? La obra de Dios, óigame bien lo que voy a decir, la obra de Dios
no es para alcanzar beneficios temporales. La obra de Dios, ¿dónde Dios está obrando? Dios está obrando donde hay resultados. No confunda lo uno con lo otro. Y le voy a poner algunos ejemplos. Lucas capítulo 4, versículo 25 al versículo 27. Mas en verdad os digo que muchas viudas habían en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, que hubo una grande hambre en toda la tierra. Pero observe, pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a Sarepta de Sidón, a una mujer viuda. Y muchos leprosos había en Israel en tiempo del profeta Eliseo, mas a ninguno de ellos fue limpio, sino Naamán el sirio. ¿Por qué? Porque Dios no está buscando, la obra de Dios no está buscando beneficios temporales. La obra de Dios está buscando resultados donde Dios está obrando. Por eso yo quiero decirles en este día, hay muchas personas que llaman por oración para enfermedad, por oración por una situación que están enfrentando, y es bueno, pero es necesario que entendamos qué es lo que estás buscando cuando estás pidiendo oración. ¿Estás buscando un beneficio temporal, que ya aquella condición desaparezca? ¿Pero para qué? Bueno, es que no quiero estar enfermo. Dios no obra para dar beneficios temporales. Dios obra para establecer resultados. Si el hombre no está pensando en que mi vida va a ser usada para establecer el reino de Dios, no vamos a ver los resultados que nosotros estamos pidiendo. Por eso, cuando el Señor dice, ni echan vino nuevo en cueros viejos, lo que está diciendo es, no se trata solamente de tener el jugo de la uva. Eso es un beneficio temporal. Se trata de tener el mejor vino. ¿Para qué? Para que entonces podamos ver los resultados de toda la labor que hicimos cuando estuvimos cultivando y cuando estuvimos cuidando el viñedo. Por eso es bien importante aquí que nosotros entendamos dónde está obrando Dios y cómo nosotros podemos entrar en lo que Dios está haciendo. Versículo 15 nos está hablando a nosotros de que Dios no obra donde hay rutina, donde hay rituales, Dios no obra. Por eso el hombre, para que pueda ver la obra de Dios, tiene que romper rutinas, tiene que romper rituales. Versículo 16 nos está hablando de que es necesario que nosotros caminemos con conocimiento y con instrucción del Espíritu Santo. Y finalmente, versículo 17, la obra de Dios busca resultados, no solo beneficios temporales. Te bendigo, la paz de nuestro Señor Jesús contigo. Este programa es presentado por el Ministerio Apostólico y Profético Cristo Rey. Puede comunicarse con nosotros por WhatsApp al 1407-653-9700. Sea la paz de Dios sobre su vida.